La DIAN, para determinar la categoría de empleado en el concepto 885 del 2014, nos dice que debemos realizarnos 8 preguntas. Para ampliar este tema, hemos invitado al doctor Wilmar Campo. Doctor Wilmar Campo, buenos días y qué pena sacarlo de sus actividades diarias para esta entrevista. Bienvenido a Fórum Entrevistas. Doctor Ochoa, es un gusto compartir con usted nuevamente. El doctor Wilmar Campo es contador público con maestría en tributación y política fiscal. Y por eso le pedimos que nos ayude con estas preguntas. Lo importante acá es que el decreto 3032 nos había dado la forma de clasificar a las personas como empleado. Y ahora este concepto, el 885, nos dice que cada persona natural realice una encuesta. Asimismo, la encuesta sería la siguiente. La primera pregunta es: ¿provienen el 80% o más de los ingresos brutos del ejercicio de una profesión liberal mediante una relación laboral, legal, contractual o de cualquier naturaleza? Doctor Wilmar, ¿y esta pregunta cómo la respondería una persona natural o qué ejercicio mental tendría que hacer para responderla? Doctor Ochoa, aquí lo que encontramos es, una vez más, un poco de improvisación de la administración. No solamente lo digo por este concepto, sino por el afán, digamos, de lograr identificar a las personas en su condición de declarantes del impuesto de renta y más que declarantes de la forma de determinar el sistema de depuración de la renta. Diría que se confunde un poco más con el decreto 3032 y lo que pasó el año anterior con el anterior decreto 1070, donde se trataba de ubicar a las personas a partir de lo dicho en la reforma tributaria, pero digamos que esto ha generado un poco más de confusión. Antes simplemente se depuraba la renta por el sistema ordinario y lo que está haciendo el concepto es tratar de identificar a las personas naturales que tienen la categoría de empleados para poder identificar a esas personas en el sistema de depuración de la renta que propone la ley de reforma tributaria, precisamente estar en el sistema ordinario o estar en el IMAN. Entonces, lo que estamos haciendo es identificando una serie de 8 preguntas que nos trae el concepto. La primera que usted plantea: si la persona natural dice que ejerce una profesión liberal y que el 80% más de sus ingresos provienen del ejercicio de esta actividad, pues se tendrá que calificar como empleado. ¿Y digamos que, sí, doctor. ¿Y qué le parece esa última parte de la pregunta donde nos dice el ejercicio de una profesión liberal, pero además que ejerza una actividad legal o tenga un contrato de trabajo o esté bajo una formalidad reglamentaria? Lo que quería decir que usted es un profesional liberal, pero es empleado desde el punto de vista del Código Administrativo del Trabajo. No es muy extraño que la pregunta le pregunte si es profesional liberal, pero a su vez le diga que es un profesional liberal con una relación laboral, legal o reglamentaria. Es que esa es la confusión mayor que genera no solamente, digamos, el decreto ni el concepto, sino la misma ley, que ya tenemos una nueva categoría de empleado para efectos tributarios. De manera que una persona que ejerce una profesión liberal, que hasta antes de la reforma lo llamábamos simplemente como trabajador independiente, ahora la ley lo ha querido identificar como empleado para efecto tributario. Tanto es así que cita el concepto de profesión liberal, entendida aquella como la que se ejerce sin que medie necesariamente un vínculo laboral. Ese concepto de profesión liberal no está muy bien caso con el tema de la relación laboral, porque si yo soy profesional liberal, pues se entenderá es que yo tengo un ejercicio sin una relación laboral o reglamentaria, sino que tengo un ejercicio como contador público, como médico o abogado, prestando servicio a entidades o prestando servicio a otras personas naturales, caso en el cual con ella no tengo ninguna relación laboral, legal o reglamentaria. La pregunta parece con una formulación no adecuada que seguramente llevará a más confusiones. ¿Qué opina usted al respecto? Así es, doctor, tiene usted toda la razón. Fíjese que precisamente en aras de aclarar ese galimatías que generó la reforma, se pretende identificar algo que no es coherente, porque usted bien lo plantea. Si se ejerce una profesión liberal, lo teníamos muy claro, era porque precisamente prestábamos algo, una actividad donde no mediaba necesariamente un vínculo laboral. Acá ya lo están asimilando a que cabe tanto para el que tiene vínculo laboral como aquel que no lo tiene.
Esa era la primera de 8 preguntas, pero la segunda pregunta que dice la DIAN que deben hacerse los contribuyentes es la siguiente. Voy a hacérsela y usted nos indicará un poco cómo debe entenderla cada persona natural que se la autoformule. Provienen el 80% o más de los ingresos brutos de la prestación de un servicio personal mediante una relación laboral, legal y reglamentaria o de cualquier naturaleza. ¿Cómo entendemos el tema de la prestación de un servicio personal, doctor Wilmar? Sí, doctor Ochoa, entonces allí ya estamos ubicando a la persona natural que no necesariamente ejerce una actividad mediante el ejercicio de una profesión que otorga un título de idoneidad, sino que, digamos, el concepto de servicio va más anclado a lo que plantea por allí el artículo primero del decreto 372 del 92, cuando en materia de IVA nos hablaba del concepto de servicio. Servicio medido como aquello que se hace en razón de una retribución económica sin que medie un vínculo laboral y que no necesariamente parta del ejercicio de una profesión liberal. Entonces allí encontramos, por ejemplo, el fontanero, encontramos la persona que se dedica a labores domésticas, digamos, de reparación, de refacción, de limpieza de jardines. Esos prestan un servicio personal. Está prestando un servicio personal, sí, efectivamente. ¿Y qué tal si esa persona que es fontanero tiene un ayudante? ¿Podríamos considerar que presta un servicio personal? Ya allí cambia, porque es que pues lo vamos a tener más adelante en el otro foro académico, pero allí vamos a encontrar que el trabajador por cuenta propia es aquel que prestando un servicio que corresponda a una de las actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto, se identifica precisamente ese servicio en la condición de asunción del riesgo. Digamos que el riesgo es un aspecto que juega un papel preponderante a la hora de calificar y clasificar a las personas frente al impuesto sobre la renta. O sea que si yo monto una empresa de fontanería, como usted nos lo explica, y tengo 4 fontaneros, yo simplemente hago la contactación de nuestros clientes vía telefónica o vía internet y mando a que la persona o uno de los que tengo contratados para prestar el servicio realice el servicio. Quien tiene la empresa de fontanería no presta un servicio personal. Es correcto, doctor. En ese caso estaríamos de acuerdo con la ley y el decreto frente a un trabajador por cuenta propia. Estamos asumiendo el escenario donde esa persona natural no tiene constituido un vehículo jurídico, sino que actúa directamente como persona natural. Ya pues más adelante entraremos en detalle a analizar que para ser trabajador por cuenta propia, además de las condiciones señaladas en la norma, en la ley 1607, el decreto 3032 del año anterior fijó una serie de parámetros adicionales que incluso desbordan la potestad reglamentaria, pero seguramente habrá oportunidad de un debate posterior sobre el asunto, doctor. Una persona que lea esta pregunta para tratar de contestarla, lee y dice, mire, prestación de un servicio personal, usted ya nos ha explicado que es el servicio que ella misma presta, no por intermedio de otros, en el cual esa persona pone toda su capacidad a disposición de quien lo contrata para el servicio. Y leería el final de esta pregunta y al leerla diría, mire, tengo una relación legal, tengo una relación laboral, tengo una relación de cualquier naturaleza. ¿Cómo le explica uno a una persona del común una relación de cualquier naturaleza? Doctor, quisiera realmente tener esa respuesta con la contundencia y la vehemencia con la que usted la ha planteado, pero déjeme decirle además que estamos preocupados porque el común de la gente no conoce de esta minucia. Y ya lo decía el anterior director de la DIAN que efectivamente estos cambios iban a propender porque una persona natural pudiera sencillamente hacer su declaración sin que mediara, digamos, la asesoría de un experto ni de un contador, y vaya que ahora hemos encontrado realmente confusión y sigue habiendo confusión de parte de la gente del común, la gente que va de a pie. Si una persona presta su servicio con una relación legal, con una relación laboral, o con una relación reglamentaria, pues eso lo entendería cualquier persona, si tiene un contrato de trabajo con un privado, si ha sido nombrado en un cargo público, etcétera, etcétera. Cuando entendemos de cualquier naturaleza, incluiríamos allí entonces los denominados contratos de prestación de servicios. Yo diría que sí, doctor. Incluso, no solamente bajo la modalidad del contrato, sin importar esa modalidad contractual, cabría incluso el contrato verbal, que muchas veces se desconoce y siempre se lleva a la idea de que contrato tiene que mediar por un documento escrito. Si un señor es pintor de profesión, digamos pintor de bienes inmuebles, y ese pintor de bienes inmuebles él solito pinta todos los inmuebles que contrata y va a donde el señor denominado, o
que se llama Pedro y le dice, oiga, yo le pinto la casa por 600.000, podríamos decir que él tiene la prestación de un servicio personal bajo un contrato de cualquier naturaleza. Entonces la respuesta a esta pregunta sería sí, doctor Campo. Claro que sí, indudablemente el amigo pintor tendría que calificarse como empleado para efectos tributarios y verificar las condiciones de ley, es decir, si sus ingresos, por ejemplo, en el año anterior fueron superiores a 37.700.000 pesos y se cumplen las demás condiciones de ley, pues el señor pintor se vería abocado a ser declarante del impuesto de renta por el año grabable 2013. Muy bien, ya una persona ha dado respuesta a la segunda pregunta. Miremos qué se autopreguntaría una persona en la tercera pregunta que propone la administración tributaria. Provienen el 80% o más de los ingresos brutos de la prestación de un servicio técnico, sin uso de herramienta o equipo especializado, mediante una relación laboral, legal, contractual o de cualquier naturaleza. Y es que en este caso, doctor Campo, pues habría que explicarle a nuestros usuarios qué se entendería por servicio técnico. ¿Qué podemos entender por ello? Bueno, yo diría que tendríamos que remontarnos en el tiempo a lo que ha sido el desarrollo normativo, doctrinario, incluso jurisprudencial del concepto. El concepto de servicio técnico encaja en aquel que se presta simplemente mediante la utilización de unos conocimientos específicos para lograr un producto determinado, es decir, reparar una maquinaria, sin que medie la transferencia de conocimiento, que ya allí estaríamos frente a otro concepto que se maneja mucho en los diferentes conceptos de servicios, como es el tema de la asistencia técnica. Servicio técnico, entonces el hacer que involucra lograr un cometido, lograr un propósito, pero sin hacer transferencia de conocimiento. Eso lo sabe usted, doctor, siendo maestro en Derecho Tributario, pero yo no sé si nuestros usuarios o las personas del común entiendan o tengan esa historia de la doctrina respecto del servicio técnico. Pero además nos dice que es un servicio técnico que puede ser prestado por una relación laboral, por una relación legal o reglamentaria o incluso de cualquier naturaleza. Quiere decir que si alguien presta servicios técnicos y es trabajador, es un empleado tributario. Así es. Digamos que el ejemplo del servicio técnico lo podemos ver de esta manera. Si usted tiene una maquinaria y por alguna razón esa maquinaria sufre un daño, un desperfecto, entonces usted contrata a una persona natural para que le repare la máquina. Ese es un servicio técnico. Allí no hay transferencia de conocimiento. La persona se dedica exclusivamente a lograr el propósito de arreglar la máquina. Pero si además de arreglar la máquina, esta persona le dice, lo orienta, lo instruye sobre cómo hacer para un eventual daño futuro, entonces allí hay una transferencia de conocimientos y estamos frente a una asistencia técnica. Que en cuyo caso no estamos frente a este servicio técnico, sino una asistencia técnica, que es otra cosa totalmente distinta. Claro, ¿Podría sí ser esa persona trabajador de la empresa o podría ser simplemente un mecánico externo que venga a hacer la reparación? En los dos casos sería empleado tributario. Así es, doctor. Así lo plantea la ley y digamos que lo importante ya, digamos, para la empresa que hace la contratación de esa persona natural que no tiene vínculo laboral es que en caso de que pretenda asemejarse a empleado para efectos, digamos, de retención en la fuente, pues cumpla los requisitos como es la famosa certificación que ha de firmar esta persona natural diciéndole al contratante que tiene o goza la calidad de empleado. Muy bien. Miremos otra pregunta que le pide la DIAN a los contribuyentes que se hagan para saber si son empleados tributarios o no. Provienen el 80% o más de los ingresos brutos de la realización de alguna actividad económica diferente a las enumeradas en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Doctor Wilmar, y en este caso esta pregunta aparece un poco de forma sorpresiva porque la ley no condicionó a que usted apareciera o no en esas preguntas, en esas actividades económicas del artículo 340. Le pido que por favor nos cuente primero para qué son esas actividades del artículo 340 y después nos diga si es necesario hacerse esa pregunta. Doctor Ochoa, claro que sí. Mire, la ley de reforma tributaria estableció la categoría de trabajadores por cuenta propia,
señalando que eran las personas naturales que cumplieran ciertos requisitos, dentro de los cuales figuraba precisamente ejercer alguna de las actividades que estableció el artículo 340, que son básicamente 16 grandes actividades, que incluso hace poco expidió el Gobierno Nacional un decreto correlacionando los códigos de actividad económica ligadas a esas actividades grandes del 340. Sí es sorpresivo, claro que sí, resulta altamente sorpresivo que ahora, digamos, un concepto, incluso el mismo decreto 3032, condicione la calidad de trabajador por cuenta propia al ejercicio de una sola de las actividades señaladas en el artículo 340, situación no contemplada en la ley. Digamos que incluso allí se podría estar hablando de un desborde de la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional. Pero si yo no califico en el 340, pues no soy trabajador por cuenta propia, por lo menos de lo establecido en el 340, ¿o me equivoco? Exacto, para ser empleado dice que señale o que realice alguna de las actividades que no correspondan a las enumeradas en el 340, precisamente porque si lo hiciere, pues ya se catalogaría no como empleado, sino como trabajador por cuenta propia. Pero déjeme decirle que llama mucho la atención que deje, digamos, un espectro tan amplio de actividades cuando precisamente la ley simplemente señalaba lo primero, que ejerciera un servicio personal. Aquí ya está hablando de actividad. Y hay una honda diferencia entre lo que es el servicio personal y la actividad económica. Claro, dado que la actividad económica podría ser montar la empresa de fontanería de la que hablábamos hace un rato, caso en el cual, pues, si esta esa actividad o esa actividad de servicios se encontrara en el artículo 340, no sería empleado tributario, sino trabajador por cuenta propia. Así es, doctor Ochoa. Muy bien, miremos otra de las preguntas que dice la DIAN, debe hacerse el contribuyente para saber si es empleado tributario. Provienen el 80% o más de los ingresos brutos de profesión liberal, más la prestación de servicio personal y la prestación de un servicio técnico sin uso de herramientas o equipo especializado prestado mediante relación laboral, legal, contractual o de cualquier naturaleza. Y en este caso, doctor Wilmar, lo que nos está diciendo la administración es sume su actividad como profesional liberal, sume la actividad como servicio personal y sume su actividad como servicio técnico. Y si las tres le dan más del 80% del ingreso, entonces es empleado tributario. ¿O qué interpretación se le debe dar a esa pregunta? Pues indudablemente la pregunta lleva a esa respuesta, de que habría que sumar los ingresos obtenidos bajo el ejercicio de ese tres tipos de servicios personales. Déjeme decirle que en este caso lo que pretendió, espero yo, el concepto, o lo que uno interpreta del concepto, es que la DIAN quiso ubicar a la persona natural que no tenía vínculo laboral, pero que eventualmente podía incurrir en diferentes tipos de prestaciones de servicios y que de pronto le podía generar la duda respecto de su condición de empleado. La ley fue muy clara en ese caso, digo yo, pienso en mi humilde criterio que sobraría ese concepto porque ya lo advirtió el mismo artículo 329 del Estatuto cuando dice que sería empleado todo aquel que prestara un servicio de manera personal y directa. Y ese servicio personal y directo bien pudiera ser el ejercicio de una profesión liberal, bien pudiera ser el ejercicio de un servicio técnico o bien pudiera ser sencillamente la prestación de un servicio cualquiera. Aquí simplemente trataban de orientar entonces al contribuyente para que sumare todos aquellos servicios que pueden considerarse servicios personales y directos, que ya de hecho es, digamos, una denominación bien difícil de entender y que requiere de varios decretos para su comprensión. De hecho, miremos que estaba la ley, el 1070, el 3032 y ahora este concepto y todavía seguimos en la oscuridad. Así es, doctor. Seguimos con la confusión. Miremos otra de las preguntas que nos dice la DIAN que debemos hacernos. Proviene del 80% o más de los ingresos brutos de profesión liberal más la prestación de un servicio personal. ¿Y qué significa esa profesión liberal más la prestación de un servicio personal? Que volvamos y sumemos entonces servicio personal, volvamos y sumemos también entonces profesión liberal. Y al hacerlo, si nos da más del 80% de los ingresos, estaríamos entonces en la categoría de empleado. Aquí habría que saber muy bien qué es profesión liberal y qué es un servicio personal y si el servicio es de manera directa. Doctor Wilmar,
¿Recuerda usted los requisitos que se tienen para saber si uno es profesional liberal o no? Sí, ya digamos lo advertía el decreto 3032 emitido el pasado 27 de diciembre, donde nos decía dentro de las definiciones que la profesión liberal era aquella que se ejercía mediante la habilitación que otorgaba el Estado para ejercer una carrera o una actividad profesional, digamos que se otorgaba título de idoneidad para su ejercicio, caso puntual del médico, por ejemplo, del abogado, del contador, quienes no solamente requieren que se le habilite el ejercicio de su profesión mediante la tarjeta profesional que le otorga el Estado, sino que además requiere un proceso de formación, de cualificación universitaria bajo los estándares de lo que conocemos en Colombia como educación formal. Podríamos decir entonces que la siguiente pregunta ya está comprendida en las preguntas anteriores. Miremos qué dice la siguiente pregunta que la Administración de Impuestos propone para que los contribuyentes contesten a si son empleados o no. Proviene el 80% o más de los ingresos brutos de profesión liberal más la prestación de un servicio técnico sin uso de herramienta o equipo especializado prestado mediante relación laboral, legal, contractual o de cualquier naturaleza. En este caso, doctor Wilmar, pues ya lo habíamos dicho hace dos preguntas. Si nos decía que debíamos sumar el servicio personal, sumar la profesión liberal y sumar el servicio técnico, pues no vale la pena entonces que hagamos más preguntas sumando el servicio técnico al servicio personal o sumando el servicio técnico a la actividad como profesional independiente. Sobre esta pregunta yo le quería preguntar sobre qué tiene que ver lo de las herramientas, lo de la herramienta o equipo especializado. ¿Por qué dice sin herramienta y sin equipo especializado cuando se trata del servicio técnico? Precisamente, doctor Ochoa, muy interesante el análisis que usted hace, porque el decreto 3032 también ya advertía en la definición del concepto del uso de herramienta o equipo especializado, y es lo siguiente. Digamos que la ley quiso que aquellas personas que prestan un servicio técnico, pero que para llevar a cabo esa prestación de servicio requirieran del uso de un equipo especializado o de una herramienta especializada, pues no se catalogaran como empleados, sino que quedaran en el sistema general de tributación, es decir, en el grupo de otros, en la categoría de otros. Tener herramienta o equipo especializado significa que para llevar a cabo una actividad es imprescindible tal equipo, es necesario tal equipo para lograr los resultados. Le pongo el ejemplo del topógrafo. El topógrafo, para hacer sus mediciones, requiere efectivamente de su equipo de medición. El camarógrafo, por ejemplo, como en este caso, para poder llevar a cabo su ejercicio de manera directa, pues requerirá el equipo, la cámara, que incluso requiere un proceso de formación especial para poder manipular esos equipos. Entonces, digamos que aquí se desliga un poco de esa confusión que generó la ley incluso cuando recién fue expedida, cuando se generaban debates, digamos, planteando que el médico, el bacteriólogo, que utilizaba el estetoscopio, el que utilizaba el equipo de laboratorio, pudiese estar enfocado o clasificado como dentro del grupo de otros, precisamente por la confusión que generó la ley inicialmente, cuando al hacer el llamamiento al uso de equipo de herramienta especializada no hizo distinción de que ésta efectivamente correspondía única y exclusivamente a aquellas personas naturales que prestaban un servicio técnico. Digamos que ya el decreto 3032, y el concepto lo reitera, hace alusión a que ese uso de herramienta de equipo especializado es lo que identifica a la persona natural dentro del sistema general, pero que tenga la condición de persona natural y obviamente que no ejerce una profesión liberal, sino que preste un servicio técnico, que entre otras cosas, el servicio técnico, diferente a la profesión liberal, no requiere un título de idoneidad otorgado por el Estado para su ejercicio. Muy bien, quedó no muy claro en el decreto y tampoco en este concepto del 885, finalmente, cuáles podemos considerar equipos especializados, cuáles podemos considerar insumos. Porque cualquier persona diría, mire, si yo soy contador público y tengo un software con un equipo de computación que me sirve para llevar las contabilidades, podría catalogarlo como equipo especializado. Y sobre eso hay muchas inquietudes por parte de todos los usuarios. ¿Usted qué opina sobre este tipo de definiciones del equipo técnico especializado?
Pues doctor Ochoa, yo considero que, digamos, hubo demora en la expedición de los decretos y en la claridad, incluso la ley no fue clara allí. Digamos, ya con el decreto 3032 nos quedamos un poco con aquello que dice que ese equipo es imprescindible para el ejercicio de la actividad, de la prestación del servicio, y que ese equipo además es es de especificidad, no cualquiera puede manipular ese equipo. Ahí descartaría el tema en el caso del contador, que utiliza un computador, un software que efectivamente no requiere un proceso formativo especializado para manipular esa herramienta, este equipo de cómputo, mientras que en el caso, por ejemplo, del topógrafo, o en el caso también, digamos, del experto en cine o en televisión, que requiere el uso de ese equipo especializado, pues requiere un proceso formativo para precisamente poder manipular ese tipo de herramientas. Si un médico utilizara una paleta lingual para revisar a algún paciente, si utilizara un estetoscopio, estaríamos hablando de un equipo especializado. Según lo que usted nos plantea, ¿no sería equipo especializado entonces? No, ese sería equipo especializado indudablemente, pero quien lo presta a la actividad ejerce una profesión liberal, diferente a aquel que presta un servicio técnico. Entonces ahí, digamos, se aparta un poco el concepto de definir la herramienta o el equipo, sino más bien del destinatario o más bien del operador de la herramienta. Porque en el primer caso que usted planteaba, el profesional de la salud no es o no presta un servicio técnico, sino que ejerce una profesión liberal. Mientras que en el caso que yo le planteo, el camarógrafo, el topógrafo, pues no requiere ejercicio profesional para llevar a cabo su labor, pero sí un proceso formativo técnico para desempeñarse y manipular ese equipo. Nos ha hecho claridad usted sobre este tema que ha sido tan angustioso para algunas personas. Miremos otra pregunta de la administración para saber si pertenecemos a la categoría de empleado. ¿Provienen el 80% o más de los ingresos brutos de la prestación de un servicio personal más la prestación de un servicio técnico sin uso de herramienta o equipo especializado, prestados mediante relación laboral, legal, contractual o de cualquier naturaleza? Y aquí, doctor Campo, lo que le quisiera preguntar es, si una persona que es topógrafo se va a prestarle un servicio a una compañía de ingeniería, podríamos decir que presta un servicio personal en este caso no laboral, sino de otra naturaleza, y cabría dentro de la parte de empleados, o por llevar su equipo de topografía ya no sería empleado? No, indudablemente sigue guardando la condición de empleado, básicamente por lo siguiente, porque está prestando un servicio técnico de manera personal, no está ejerciendo una actividad económica que sería diferente si tuviera un grupo de trabajo, lo está haciendo de manera directa. El tema de si lo contratan o no, es decir, si hay vínculo laboral o no, o si hay un vínculo contractual, pasa a un segundo plano. Prima es que se preste un servicio técnico con una herramienta o equipo especializado, y allí entonces estaremos identificando que si ese topógrafo requiere el uso de herramienta o equipo especializado, pues sencillamente no cabe dentro de la definición de empleado. Esta pregunta es para ver si cabe como empleado. Correcto. Si usa la herramienta... O sea, si él se lleva su equipo de topografía y con ese equipo presta el servicio, es decir, está cobrando tanto su servicio como el del equipo que está incorporando, no es empleado tributario. Es correcto. Si él va y allá le entregan el equipo de topografía, pero él siendo topógrafo presta un servicio de manera personal por un contrato de prestación de servicios o de cualquier otro tipo que no sea legal o reglamentario, sería un empleado tributario entonces. Así es, doctor. Digamos que se hace claridad en ese aspecto, y eso es lo más importante, en este caso el vínculo. Muy bien, doctor Campo. Nos ha hecho usted claridad sobre un tema que sigue siendo de conversaciones en todos los lugares. Le agradecemos mucho habernos acompañado este rato en Forum Entrevistas. Con mucho gusto, doctor Ochoa. Hasta una próxima oportunidad. Y sobre este tema y muchos temas más, puede consultar nuestra biblioteca.